El Instituto Nacional de Estadística presentó la semana pasada un nuevo indicador de demografía de empresas. Este indicador, construido a partir de registros administrativos del Banco de Previsión Social, permite ver la evolución de las empresas activas en Uruguay con una apertura a nivel de tamaño, sector de actividad y departamentos. A su vez, el indicador también aporta datos de cuántos trabajadores están empleados en esas empresas y cómo ha sido su dinámica en los últimos años. Bueno, cuántas empresas hay en actividad en Uruguay, cuáles son los sectores que concentran más, dónde se ubican, cuántos trabajadores están empleados en ellas. Vamos a sacarle punta a este reporte. Para eso estamos con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Luciano, a ver, ¿te parece si empezamos entonces repasando cuántas empresas están activas hoy en nuestro país? Perfecto, Romina. A ver, antes de empezar con tu pregunta, me parece importante aclarar que este indicador considera únicamente lo que son los sectores del comercio, de la industria y de los servicios, dejando afuera lo que son principalmente las empresas del agro, que obviamente son muy importantes en Uruguay, pero también otras empresas como las de servicios financieros o las del sector público, por ejemplo. Habiendo hecho esa aclaración, y según la información de este indicador con datos al segundo trimestre de este año, en Uruguay hay 175.388 empresas en actividad. Esto implica un incremento de un poco más de 3.000 empresas respecto a las activas al cierre del año pasado y de casi 11.000 frente a los niveles que teníamos un año atrás, es decir, en el segundo trimestre de 2021. Ahí obviamente la lógica detrás de esto es que tras la pandemia, algunas empresas que habían tenido un cese reiniciaron sus actividades o directamente se crearon nuevas empresas en lo que son los últimos años o meses. Uh-huh. Luciano, recién aclarabas que, en particular, qué sectores son considerados en este indicador, ¿no? Y de los que mencionaste, uno a priori esperaría que, los rubros del comercio sean de los más grandes, ¿no? En cuanto a cantidad de empresas. ¿Esto es así? ¿Efectivamente se ve reflejado? Ahí va. Por ahí va la intuición, Romina. De hecho, el subsector más grande que tenemos es el de comercio al por mayor y al por menor, que acumula unas 58.000 empresas, lo que implica un tercio de las empresas activas totales en el país. Esto obviamente responde a esa lógica de una enorme cantidad de empresas comerciales micro y pequeñas que tenemos a lo largo de Uruguay, y sobre todo en Montevideo y en el área metropolitana. Por su parte, y por debajo de estas actividades comerciales, tenemos lo que es el sector de transporte y almacenamiento, con casi 20.000 empresas, y lo que es la propia industria manufacturera, con 16.000 empresas. Si sumamos estos tres subsectores que recién mencionaba, tenemos más de la mitad de las empresas activas en el país. Uh-huh. Otra mirada que siempre es interesante para entender cómo son las empresas y que explican gran parte también de la heterogeneidad que hay en el mundo empresarial, es el tamaño de las organizaciones, ¿no? ¿Qué podemos decir desde esa dimensión? A ver, desde el punto de vista normativo, digamos que hay dos criterios para clasificar a las empresas en los diferentes tamaños. Tenemos el criterio de la facturación y otro que es el criterio del personal ocupado. Para este indicador en particular y para su construcción, el INE consideró únicamente el criterio de la ocupación para clasificar a las empresas de esta base del BPS. Entonces, de este modo, y para que la audiencia entienda, si la empresa ocupa hasta 4 personas, es lo que llamamos una microempresa. Si ocupa entre 5 y 19 personas, es pequeña. Si mantiene entre 20 y 99 empleados, es mediana. Y si ya supera las 99 personas ocupadas, es lo que llamamos una empresa grande. Y pasando directamente a la pregunta y a los números que arroja este monitor del INE, en el segundo trimestre teníamos 148.500 microempresas, 21.000 empresas pequeñas, unas 5.000 medianas y 850 empresas grandes. Para que se queden un número global, entonces en Uruguay el 97% de las empresas son micro o pequeñas, de acuerdo a esta clasificación, es decir, que emplean hasta 19 personas. Bien. Si nos enfocamos en las empresas grandes, ¿en qué sectores se ubican estas empresas de mayor tamaño? A ver, ahí tenés un quinto de empresas que están en la industria manufacturera, un poco menos, en torno a un 15% en el sector de comercio al por menor y al por mayor,
un poco por debajo tenemos lo que son las empresas de las actividades administrativas y servicios de apoyo, y después con poco más de 10% de las empresas grandes tenemos lo que son las empresas del sector de la enseñanza y de la salud. Bien, y dejando ahora así de lado lo que es la clasificación por tamaño y pasando ya a la dimensión geográfica, ¿cómo se distribuyen las empresas en el país? Ahí tenemos una lógica bien clara, y que es que por una cuestión de cantidad de personas y por la dinámica sectorial que discutimos hace unos minutos, con una alta concentración de empresas de rubro comercial, los departamentos con mayor población también suelen acumular la mayor cantidad de empresas. En ese sentido, Montevideo encabeza la lista con 83.000 empresas, concentrando entonces casi la mitad del total de empresas activas. Después de Montevideo tenemos a Canelones con 23.000 empresas y a Maldonado con alrededor de 12.000 empresas. Si vamos al otro lado de la tabla, los departamentos con menor cantidad de empresas son Flores, con solo 1.200 empresas, y después tenemos a 33 con 2.000 establecimientos. Luciano, Emiliano al inicio comentaba que este indicador también tiene información en materia de personal ocupado. ¿Qué muestran las cifras para el segundo trimestre de este año? A ver, según las cifras que salen del indicador, las empresas activas incluidas concentran a casi 890.000 ocupados dependientes. Esto significa un aumento de 10.000 ocupados respecto al cierre del año pasado y más de 60.000 personas respecto al segundo trimestre del año pasado, que recordemos es previo a esa fuerte recuperación que había mostrado la economía en general y el mercado laboral en particular durante el segundo semestre de 2021. También sobre este punto hay que hacer otra aclaración. Si recuerdan, y en general lo discutimos con ustedes, las cifras de empleo que son reportadas por el INE mes a mes en el marco de la encuesta continua de hogares muestra que en Uruguay hay alrededor de 1.650.000 personas ocupadas aproximadamente en todo el país. Este número obviamente es muy superior a la cifra que acabo de decir de 890.000 ocupados dependientes. Ahí tenemos varias explicaciones. Por un lado, lo que decíamos al principio, este monitor no está considerando todos los sectores que hay en la economía, pero a su vez, en la medida que sale de los registros administrativos del BPS, solo considera los asalariados del sector formal. Por lo tanto, no es extraño que la cantidad de trabajadores reportados sea muy inferior a la estimada a partir de la encuesta continua de hogares. Bien, queda claro eso, Luciano. Entonces, ahora, ¿cómo dialogan los diferentes cortes que vimos de las empresas con lo que son los datos de personal ocupado? Me imagino que debe haber una correlación bastante fuerte entre unos datos y otros, ¿no? Sí, a ver, en algunas de las dimensiones que discutimos la hay. De todos modos, también hay diferencias importantes entre lo que es la dinámica de cantidad de empresas y lo que es la dinámica de cantidad de ocupados. Por ejemplo, desde el punto de vista sectorial, el sector de comercio al por mayor y al por menor acumula el 27% del personal ocupado, lo que está en línea con lo que decíamos para la cantidad de empresas. También está en línea que el segundo sector más grande de esta dimensión sean las industrias manufactureras, con un 14% del total de ocupados. Pero luego, en un tercer lugar, aparece el sector de servicios sociales y relacionados con la salud humana, básicamente la salud, con un 12%, que es un sector intensivo en capital humano, pero que no estaba entre los primeros en cantidad de empresas. Bien. ¿Y en relación al tamaño de las empresas? Bueno, ahí tenemos, obviamente, diferencias lógicas entre las dos dimensiones. Antes habíamos mencionado que solo había unos 850 empresas grandes. Sin embargo, si vamos al personal ocupado, tenemos que las mismas concentran más de 300.000 personas, según datos al segundo trimestre, lo que corresponde a un tercio del total de las personas empleadas en el país, según esta base. Esto implica que cada empresa de este tipo, para que tengan una idea, cuenta en promedio con más de 350 trabajadores. En particular, ahí destaca lo que es el sector salud, que lo mencionaba recién en términos de personal ocupado, con un promedio de casi 800 trabajadores por institución. Por su parte, las microempresas emplean a 215.000 personas, con un promedio de algo más de un trabajador dependiente por empresa, mientras que en las pequeñas y en las medianas tenemos alrededor de 185.000 personas en cada caso. Para que tengan una idea, en esta cuenta que estamos haciendo, en las empresas medianas eso significa un promedio de 38 trabajadores por firma, mientras que en las pequeñas uno de casi 9 trabajadores por cada establecimiento. Bien, perfecto. Ya para ir cerrando, Luciano, ¿qué nos tenemos que llevar entonces de las cifras de este nuevo monitor del INE?
A ver, más allá de lo que discutimos en este rato y para no volver sobre esto, me parece importante la importancia que tiene esta información de múltiples perspectivas, en particular y un poco en forma de síntesis. Obviamente la efectividad de las políticas públicas enfocadas en las empresas depende fundamentalmente de cómo se contemple la heterogeneidad que tiene el entramado empresarial de un país, en este caso Uruguay, de lo que obviamente se desprenden diferentes necesidades de cada grupo de empresas. Esto aplica, por ejemplo, al tema del personal ocupado que discutimos recién, a cómo varía de acuerdo al tamaño de las empresas. Tanto las empresas grandes como las empresas más pequeñas, obviamente que sabemos que tienen un impacto fundamental sobre los niveles de empleo, unas por tamaño individual, otras por la gran cantidad que existe en Uruguay, pero evidentemente a la hora de elaborar, por ejemplo, políticas de promoción del empleo, es muy importante que se logren captar las diferencias entre las empresas y por ende los diferentes incentivos. Luciano, gracias. Gracias por este análisis a propósito de cuántas empresas activas hay en Uruguay y cómo se distribuyen. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Perfecto, hasta la próxima. Chau, Gracias. chau.